Ay, Dios mío, siento que no. Hola queridos hermanos, bienvenidos a su podcast Sin Límites, un programa más. Y hoy tenemos unos invitados especiales el día de hoy y un tema interesante. Vamos a hablar sobre el noviazgo, sobre el matrimonio y todas estas relaciones interpersonales que siempre forman parte de nuestra historia y de nuestra vida. Así que contamos aquí con estos dos invitados especiales. Tenemos a Ashley y a Gerson, que de seguro ya muchos de ustedes lo conocen. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Padre Baris. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo de casados tienen ustedes? Cuéntenos un poquito, ¿no? Para saber. Tenemos 7 años, 11 meses y 9 días. Y 9 días. O sea, lo llevan por días también. ¿Y Claro. ustedes celebran mensualmente su matrimonio o anualmente? ¿Tienen algún rito matrimonial entre ustedes? Sí, Es- cada claro que mes. sí, claro. Nos casamos un 2 de diciembre del 2017. Cada 2 de cada mes eh, nos vamos a comer un plato que nos gusta, ¿no es cierto? Pero mayormente lo hacemos, ¿no? Vamos a comer ceviche que nos gustamos. ¿Les gusta el ceviche a los dos? Ujú. Muy bien. Entonces tienen esa tradición dentro del Sí, matrimonio. y cada año Ujú. que cumplimos hemos últimamente, o los últimos años, hemos acostumbrado ir a misa, a que le saquen los demonios aquí a mi esposo. O sea, pero que antes no iban a misa. O sea, recién los últimos 2 años han Al principio, empezado a ir a misa. no mucho, ¿no? Al principio, antes de conocer a los equipos de Nuestra Señora, era solamente, digamos, un dos, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Y planeamos. Ahora, últimamente que estamos ya dentro del equipo, queremos recibir siempre, o sea, la bendición del La bendición Señor del Señor. y que este aniversario sea, digamos, el Señor sea pues testigo de nuestro amor ya como son 7 años y entonces cada año va a cambiar. Entonces tenemos para este 2 de diciembre algo especial Ah, también. ya se acerca. Ya se acercan también. ¿Cuántos años? ¿2? 8 años. 8 cumplen. años. Bueno, para los que nos están escuchando y viendo, los equipos a los que ellos hacen referencia es un movimiento de espiritualidad conyugal que tiene varias presencias a nivel del Perú y fuera del Perú también. Y en Quillabamba específicamente está este movimiento conformado por seis equipos más o menos. Y esta parejita pertenece a una de ellas. Pero bueno, vamos antes del matrimonio. A ver, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo decidieron salir? ¿Cómo ustedes, vamos a decirlo así en palabras cristianas, ¿no? Porque el matrimonio es una vocación. Y así como la vocación sacerdotal, y Dios nos llama para ser sacerdotes, también en el matrimonio creo que somos llamados por Dios a través de la otra persona, ¿no? En este caso, Ashley, tú has sido llamada por Dios a través de Gerson, y Gerson, tú has sido llamado por Dios a través de cómo comenzó esta historia, hace cuánto se conocen y cómo dieron esos pasitos para decir sí. Me imagino que primero en un noviazgo y luego pues que desembocó en el matrimonio desde hace ya casi 8 años. Nos conocimos en el 2010. Yo pertenecía a un grupo de danza. Iba a bailar ahí con un grupo de amigas. Teníamos un contrato, habían contratado el grupo de danzas para ir a bailar a Vilcabamba. ¿Qué Y faltaban bailaban? varones, danzas. Todo Cualquier tipo de danzas, danza sí. típicas, Ajá. costumbristas, vamos a decir. Sí, y faltaban varones. Y el profesor de baile dijo, hagan la invitación a varones, ¿no? Porque hay más mujeres. Y al día siguiente se aparece el señor con su primo en la moto de su papá. Escandalosamente hace su entrada. ¿Cómo es él, no? O sea, sorprendiendo a todos Sí, y a todas. ajá. Yo nunca lo había visto en mi vida, pero mis amigas sí lo conocían de vista. Él empezó a hacer los pasos de varones y ya rapidito lo agarró y fue aceptado para ir de viaje a Vilcabamba. Y ahí empezó todo. La verdad es que no me llamó la atención porque
Yo era bien tímida y él era todo lo contrario a mí. Extrovertido, Le gustaba llamar la amical, atención. Ujú. entraba muy fácilmente en contacto con los demás. Sí, y Y en cambio entonces, yo era más reservada, más seria. Me parecía, o sea, como te digo, todo lo contrario hacia mí. Y no pero me... algo te llamó la atención, honestamente. Sí, creo que sí. O en ese momento lo conociste en la danza y ya Ya, dijiste, sí, bueno, es un compañero más que viene sí. a Ujú. participar. ¿Tú piensas lo mismo, Gerson? ¿Tú tienes la misma historia A ver, que tiene Ashley? Cuéntanos. No, en principal sí es lo que comenta mi esposa. Al inicio, a mí me gustaba bailar. Entonces nos hacen la invitación, yo llego con mi primo y no habíamos pensado todavía. Yo todavía no lo había conocido hasta ese momento. Ya con el tiempo ya me voy indagando que había sido compañero de mi hermano mayor, de su escuela. Entonces, Ah, Ashley había sido compañera de tu hermano. mayor Ya. de escuela. Entonces hasta ahí dije, ya, bueno, como usted mismo lo dijo, o sea, vine, bailé, pero hasta ese momento... y ya, pues, o sea, así fue, o sea, no es que, digamos, hicimos clic, No, no, yo no, claro, comprendo, ¿no? O sea, llegaste en ese momento, simplemente fue el conocerse, nada el más. conocerse. Pero, y entonces terminaron de bailar, ¿tú seguiste en esta agrupación de danzas? ¿Continuaste? ¿Junto con Ashley? O sea, porque iban, digamos, sí. viéndose más eh, continuamente ahora, ¿no? Claro. Pero después, o sea, nos volvimos amigos y yo también quería aprender a jugar vóley y él pues sabe jugar Le muy bien encantaba el vóley. y te Y llevaba. un día cuando estaba yo iba a Lices a jugar abajo y me encontré con él por la plaza de armas y me pregunta, ¿y dónde vas? Voy a ir a Lices a jugar vóley, ¿quieres ir? Ya vamos, me dice. Y le veo y veo que juega bien vóley. Y yo recién pues estaba en nada, queriendo aprender. Ya fue algo también que en que coincidimos y ya. Y se ofreció a enseñarme, ¿quieres aprender a jugar vóley? Sí, te enseño, me dice. Cada tarde venía a mi casa, Ah, era tempranito en la todos moto los de su días. papá. Ajá, no, interdiario. Y Interdiario, me pero, llevaba al cementerio uy, con su pelota y traía y todo eso. Y me enseñaban bien amablemente. Y estar con él todo era risa y risa. Recuerdo que hasta me dolían los cachetes de tanto reírme. Y si me veía pensativa en algún momento, trataba de verme de sonreír, hacerte ¿no? sentir bien. Ujú. Tú, Gerson, ya esta iniciativa de enseñarla, de decirle, bueno, Fue con hagamos... con otra Era intención, como una intervención, ¿ya tú sentías una atracción por ella, te llamaba la atención? la verdad, La no. verdad, o era, o era pues amabilidad. Eh, no, como ella misma lo dijo, o sea, yo era muy extrovertido, alegre. Entonces, en ella era, digamos, no tenía muchas amistades. Era lo contrario de mí y de alguna otra forma aproveché el deporte para enseñarle y las ganas que le ponía, sí, llévame, eso fue un poquito Motivándote. motivando a conocerle un poquito más. O sea, nunca uno va, digamos, ay, ella es, digamos, la persona con la que yo me voy a casar. No, no, no va No, ni no, por ahí. pero te gustaba físicamente, te llamaba Exactamente, la claro, atención. claro, Por claro que supuesto, sí. padre. Claro que sí, porque lo que más me gustaba de ella era que, digamos, normalmente yo siempre tenía amistades. Ya, entonces cuando yo siempre les decía, hay que ir siempre, siempre íbamos, pero en ella veía lo contrario, o sea, quería aprender de alguna otra forma, quería aprender y yo también dispuesto, como yo sabía, y ya con esa intención, con el tiempo, ya pues me gustó, me declaré y ahora estamos Ya, casados. entramos a esa parte entonces. Así querías decir algo, creo. Sí, fue más de una vez que se declaró. Ah, o sea, tú al inicio no aceptaste. No, porque como le dije que él era muy entrador, muy amical, yo dije, y la primera vez me dijo, quiero que seas mi enamorada. Yo pensé que estaba jugando.
O sea, estaba porque como era bromeando, bromista, sí, y además era... lo dijo, ah, se parecía una broma, dije, estás jugando. Después otra segunda vez, otra tercera, otra cuarta, y así. ¿Cuántas veces en sí? Bueno, yo llevé A la qué? cuenta y a la quinta ya le acepté. Claro, porque ¿Eh? tenías a alguien todavía en el grupo, ¿sí o no? Ah, ya ves. Ah, estabas con alguien. No estaba con ¿Te alguien. gustaba alguien del grupo que le habías No, comentado a él? no estaba. Eh, Cuéntanos detalles, por Mi favor, amiga queremos saber. tenía un primo en la agrupación y sí llegamos a ser enamorados, pero fue algo muy, muy fugaz. Eh, Creo que duró un mes esto, ajá. A mí sí me gustaba él, pero creo que él no me tomaba en serio. Ok, o sea, entonces, Ajá. en ese lapso en donde, digamos, te llamaba la atención este chico, Y apareció él. apareció Gerson, Ajá. entonces te empezó a declarar, entonces tú no veías como una probabilidad todavía estar con Gerson. Sí. Exacto. Y decías que no, decías que no. Y cuando tú le dices que sí, en el último intento, es cuando ya, ya no dijiste que con el otro ya no va No, a pues pasar con el nada. otro yo ya me di cuenta de eso, ¿no? Cuando terminamos que él no me tomaba en serio y por eso yo estaba ahí. Y si no le acepté a él, pues porque todavía estaba yo queriendo estar emocionalmente bien para estar con alguien más, ¿no? Claro, claro. Y si le acepté a él fue porque sentía que dentro de mí algo por él. Ya algo estaba naciendo y además cuando estaba con él, esos momentos eran muy felices para mí. Especiales. Ujú. ¿Tú crees ahora, bueno, mientras vamos narrando la historia, vamos a poder ir hablando de diferentes temas? Por ejemplo, esta ruptura, cuando uno tiene dos opciones y sientes que alguien no te valora, ¿tú crees que eso sucede mucho en una relación amorosa? ¿Sientes que si las dos partes no dan su 100%, una relación se puede deteriorar y tú puedes decir, o sea, yo ya me doy cuenta que no te importo y por eso me separo de Sí, ti o termino, ¿no? Como terminaste con este chico. claro, yo pienso que sí es importante que las dos personas pongan el interés, el 100% en esa relación. Porque si uno nomás, o sea, pone todo, a veces se siente muy defraudado, lastimado y yo pienso que lo mejor es dar un paso al costado. Muy bien, Gerson, entonces, en la quinta te acepta. ¿Tú te sentías frustrado porque te decían no, no, no? O lo tomabas atléticamente, como se dice, y dijiste, ya, en cualquier momento me dice que sí? Él es deportista, lo sabe, deportista. No, sino que a los inicios sí chocaba, pero siempre había, en mi mente decía el por qué, entonces yo entendía, o sea, tenía alguien con quien en algún tiempo estuvo, un mes, entonces dije, ya, tiempo al tiempo. Entonces ya Ah, siempre pero tú sabiendo le proponías. claro, pero como antes ya le había dicho para estar, me dijo, no, todavía no. Ya había analizado por qué, entonces ya era Claro. esperar de tiempo. Ah, bueno, yo siempre fui sincera con él. Ok, ok. O sea, pero tú le proponías aún sabiendo que ella estaba con otro No, chico ya en ese previo entonces, y no, luego te enteraste que estuvo con alguien y ya, claro, dejaste o sea, un yo tiempo de paz. cuando la pretendo, yo no sabía hasta ese entonces, pero sí ya tenía conocimiento ya había rumores que había estado con esa persona pero de ahí ya no estaba ya. O sea, de ahí dije ya, pues bueno, Claro, si no tiene, cuando llega la agrupación, lo primero que hablan pues es de eso. Si ven que me está pretendiendo, Claro, te van a le contar todo cuentan, lo pues, que ¿sabes has qué? ¿Sabes pasado. esto? ¿Sabes ajá, aquello? Y estuvo con el chico. O tú también cuando él te estaba conociendo, conociste su historia, Sí. supongo un poquito más. O Ah, te fueron contando. claro, sí. De hecho, ¿no? Él mismo. Ah, él mismo te contó. Bueno, eso es mejor, ¿no? Que te cuenten extraños. Pero, ¿por qué? O sea, tú cuando, como dice Ashley, te declaraste o te declarabas previamente, no lo hacías formalmente, sino que parecía, digamos, todo en un ámbito, pues, de diversión, de cercanía. ¿Ese es tu estilo? ¿Tú crees que esa es no, tu si manera de ser? O no, ya la última recién que tú dijiste, "Ah, en esta sí me va a decir que sí, entonces lo hago mucho más ameno, mucho más
grande, más efusivo, más serio? ¿O siempre fue así? Cuando te No, dijo sino así era... que lo que siempre me gustaba es verla feliz, Sonreír. sonreír, o sea, y cada vez que conversábamos éramos de distintas formas de pensar, primero, dos, distintas formas de vivir De ser. en cada hogar, Sí. porque en mi familia, que yo como le comenté en ese instante, o sea, mi papá no toma. Desde ahí partió todo y en ella era distinto su forma de vivir con sus papás. Entonces, yo de alguna otra forma quería un poquito, regalarle un poquito de la alegría que ella que necesitaba en ese entonces. Entonces, para mí fue algo difícil al inicio porque me costó decirle. Porque dije, ¿cómo lo tomará? Si lo va a tomar como una broma, yo que soy bien alegre, bien extrovertido, entonces lo va a tomar como una broma. Y es lo que pasó. Lo tomó. Lo tomó como Bueno, una también broma. depende del cómo lo hace, ¿no? O sea, para ti lo tomó en un momento de risa, o sea, no fue algo formal, no te llevó Sí. a un Sí, pues no café, fue algo a un especial. parque, no sé, como suele No, me suceder. acompañó a la casa y una cuadra antes de mi casa me dice, quiero decirte algo, me dice. Y no sé si estaba nervioso, que por eso se reía. Y me dijo, quiero que seas mi enamorada. Y le dije, ¿qué? Le digo, ¿estás jugando? Y te dijo sí. Y no, se puso a reír y ya pues Claro. yo asumí que era un juego y me fui también riéndome. Ah, ok, tú no Ujú. pensaste que era una cosa seria, Sí, no, para pero a nada. ti sí te chocaba. Es que ahí me costaba de Ay, cómo lo iba a tomar, digamos, si la primera, la segunda, y entonces hasta que una dije ya. Porque como le sacaba a jugar, entonces dije, ahí es el momento, ahí creo, o puede ser en este momento, estaba pensando y pensando y pensando. Y Así. hablando de eso, o sea, ¿ustedes creen que los polos opuestos se atraen? Características, ustedes mismos han dicho que son actitudes distintas, ¿no? Ashley es más introvertida, digamos, en ese momento, ¿no? Ahora ya la veo muy amical, o sea, y tú eres todo lo contrario. O sea, ¿sientes que eso sucede mucho en las parejas y que eso sería un buen contraste? ¿O simplemente el amor se da sin que tú lo planees porque hay otros factores, ¿no? O simplemente dijiste, nos complementamos bien y creo que esto podría funcionar si yo le propongo ser mi enamorada, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? En la mayoría yo he visto que, como se dice, los polos opuestos sí se atraen. Bueno, en mi caso, conozco muchos amigos que también, mientras uno es más alegre, el otro es un poco, la otra es reservada, o también físicamente. Veo que morenitos están con Ah, blancones, ok, ya. altas con Ya, lo bajitos. llevamos ya a otro nivel, sí. También Ok, se ya, puede ver ya, eso, ya, ya. que se complementan. Yo creo que él, a lo largo de estos años me he dado cuenta que es mi complemento. Te aporta algo que tú sientes Sí, que a ti te hace falta. ujú. Y él también es un tanto alocado y creo que Tú le regulas, ujú, ¿no? sí, a veces. Cuando se puede. Cuando se puede, cuando se deja. Bueno, Gerson, ¿tú qué piensas? ¿Que eso es posible? O sea, hablemos de relaciones en general, ¿no? De situaciones que nosotros conocemos, que vemos en la calle, que comparten con la familia también. ¿Tú crees que una relación así es, la mayoría se rige por los polos opuestos? Y la gran mayoría, no tanto, pero sí por lo menos, ¿cómo es el trato? Porque puedes tener la mejor relación del mundo, pero cómo lo llevas a seguir floreciendo? ¿Cómo le llegas a seguir gustando? Porque quieran o no quieran, o sea, vemos tantas personas que, digamos, tienen el mismo clic, pero hay algo que no les gusta. Hay algo que no quieren pelear, hay algo que no quieren seguir adelante. Entonces, eso hace de que los polos opuestos no se congenien, porque no todo es color de rosa, Evidentemente, no todo es evidentemente. felicidad. Siempre hay Claro. una discusión, ya esto no me gusta, ya. Ahí acaba todo, todo se fue el romance, todo se fue la alegría. Pero hay una cosa bien Sí. bonita. Para Dios, como siempre digo, nosotros no somos perfectos, pero para Dios somos perfectos.
Entonces, de esa misma forma tenemos que mirar a la persona que está al lado de nosotros. Y eso es lo que yo comparto. Bueno, entonces, claro, podemos decir que si bien es cierto hay polos opuestos que se atraen porque se complementan, también hay gente que se enamora porque tiene cosas en común. O sea, ya no son polos opuestos, sino tienen el mismo rumbo y entonces como comparten cosas en común, eso les puede llevar a desembocar en una relación, ¿no? Bueno, creo que al final en el enamoramiento, como dicen, nadie manda, ¿no? Uno se puede enamorar, uno a veces ve al amigo, a la amiga que se enamora del menos esperado y tú dices, pero ¿qué le has visto, no? Pero al final resultan estando, bueno, a veces casándose o si no, ni duran tampoco, ¿no? Entonces hay que tener mucha regulación en eso. Sí, hay que abrir bien los ojos en la etapa de enamoramiento. Ese es un proceso y lo vemos ahora. Por ejemplo, ustedes aceptaron, tú dijiste que sí, comenzaron este romance, ese enamoramiento. ¿Cuánto tiempo ya de enamorados pasaron antes de dar, no sé, el paso al noviazgo o el paso al matrimonio? Para nosotros es una historia complicada. Porque terminaron. Sí, él, estuvimos 2 años, tal vez un poco más, ¿no es cierto? Y él se fue a Cusco a estudiar, a seguir estudiando. ¿Esto es en el colegio? No, en la universidad. En la universidad. Y yo pues me quedé en Quillabamba, terminé de estudiar y empecé a trabajar y ahí se terminó, cuando él se fue a Cusco. Él terminó la carrera ya en Administración en la Andina en Cusco y como yo no estaba con él, empecé a trabajar, conocí a alguien más y ya estaba de enamorada con otro. Ah, ok, pero ya habían terminado. Sí. O sea, él se va a Cusco y terminan ahí. Sí, ¿O te vas a Cusco porque terminaron? No pudimos mantener la relación a distancia. No funcionó. Para mí no funcionó. Lo intentaron aún él estando en Cusco. No funcionó. No funcionó. Sí, yo también no soy partidario de las relaciones a distancia porque, como dicen, amor de lejos, amor de cuatro. Pues sí, no sé, no me consta. Amor de lejos, son felices todos. No sé, no me consta. Pero no. Pasó 4 años y él volvió de Cusco, pero yo también ya me estaba yendo a Cusco, o sea, él venía a Quillabamba a vivir, a trabajar a Quillabamba y yo me iba a Cusco, por estudios también. Y así yo me fui allá y él se vino, no coincidimos, pero en eso de mis visitas a Quillabamba a mis papás, porque siempre solía visitarles, nos encontramos. Y allí otra vez empezamos a tratarnos. O sea, pero ya sanando, sanando ya mis heridas, perdonándole ya todo. Todo lo que pasó ahí, yo no me acuerdo. O sea, pero cuando ustedes terminan, ¿no? Tú te vas a Cusco, ¿mantenían alguna comunicación, no como enamorados, sino se mantenían en contacto, coincidían algunas veces, escribían en redes? A veces suele pasar, cuando uno termina, extraña a la otra persona y de ahí se te escapa, ¿no? Y entonces yo nada, yo le eliminé hasta del Facebook, de todo, no quería saber nada, porque yo así soy. O sea, contacto cero. Sí. Durante esos 4 años, contacto cero. Sí. Es ahí donde tú te vas a Cusco y él se viene, y entonces cuando tú venías de vacaciones, en la familia coinciden. Sí, mis papás mantenían amistad con los papás de él. Ah, ok. Y en Todos Santos del año 2016, mi mamá, acostumbraba a cocinar chicharrón y les hace la invitación a sus papás. Para que vayan a la casa. Y vienen pues a la casa. Con él. Y él también viene. Sabiendo. Sí, todo siempre coqueto, amable amable con tus papás. Con mis papás y recuerdo que contigo me hizo muy una respetuoso. Me hizo una broma y yo sonreía ante esa broma. Y ya, ¿para qué? Eso fue todo. Ya, después de ahí empezó todo. O sea que en el fondo había sentimientos todavía, vamos a decir. Sí, o tú tenías la intención de reenamorarla cuando te entraste que ibas a ir a su casa. Sí, la verdad, sí, tenía toda la intención porque mi mamá me contaba que le traía ensaladita de frutas,
Y hasta estaba ese momento, conversando a y la le decía, suegra. le decía, mamá, le decía a mi mamá, ¿con qué intención? Ah, ya, uno va tejiendo, ya. Ya, cuéntanos, Gerson. ¿Tú lo ves No, así? padre. ¿O es que No eres es como amable lo por cuenta ella, naturaleza? sino que desde el primer momento en que llegué a la casa de ellos, su papá muy cordialmente educado, más aún me llamó la atención su mamá. Su mamá era una persona, como yo perdí mi madre a los 7 años, a mí me atendía. O sea, digamos, hacía un desayunito, toma hijito, así. O sea, Te trataba muy bien. ajá, de esa parte me enamoré más que todo. Entonces yo tenía un cariño hacia mi suegra. Pues yo ya no le decía suegra, yo siempre le decía, mamita, ¿cómo estás? O sea, o a veces, digamos, hemos terminado con mi esposa en ese entonces, se fue al Cusco, pero yo dije, siempre queda algo, porque algo que siembras, algo que cosechas, dejas huellas. Entonces, por ejemplo, ella siempre me ha tratado muy bien, o sea, muy aparte que yo tengo una mamá que en casa, pero así como ella no me han tratado. Entonces siempre ha sido, desde el primer momento creo que traje el primer tantahuahua, ahora que me recuerdo, el primer tantahuahua les despertó lo que nunca le había despertado a mi esposa. No, mira, no, esas cosas. Mi mamá no lo conocía hasta ese entonces. Fue un año antes de ser enamorados, él me trajo un pan muñeca. Yo estaba molesta con él. Creo que él trajo para pedir disculpas, no sé. Ujú. Ah, ok. Antes de ser enamorado, antes de que pase todo Tocó esto. la puerta y yo vi que era él y me metí a mi cama. Ay, que se vaya, dije. Seguía tocando la puerta y mamá abre la puerta y lo ve a Gerson así. Y en tremendo frío, mi mamá me cuenta, él había perdido a 2 hijos varones. Y la primera impresión al abrir la puerta fue que en el rostro de él era como si habría visto a uno de sus hijos. Y él, como le habló sonrientemente, alegremente, le llegó, creo, a tocar el corazón a mi mamá, no sé. Y lo llegó a querer bastante mi mamá. Recuerdo que cuando llegamos a ser enamorados y discutíamos y él no venía a visitarme, mi mamá le extrañaba también. Me preguntaba por él y una vez se confesó y me dijo, creo que lo he llegado a querer como un hijo, me dice. Porque Gerson me hacía reír a mí y también a mi mamá. Le gustaba verle feliz a mi mamá. Y cuando yo nos íbamos a pasear, teníamos la costumbre de llevarle a mi mamá a que Claro, nos acompañe. para que se Ajá, sienta sí. bien, ¿no? Y eso, y cuando llegamos a terminar definitivamente con Gerson, ella llegó a extrañar eso y le chocó bastante la ausencia de Gerson. O sea, Gerson iba muy frecuentemente a tu Sí, casa es y que lo compartía trataba más con muy tu bien, mi familia. mamá lo trataba muy bien. Hijo, ven, sírvete, hijo, le quería bastante mi mamá. Y hasta yo le tenía que recordar a veces, mamá, yo soy tu hija. Bueno, han hecho entonces una bonita conexión, o sea, tú recordando que ella representaba también a tu mamá y que ella pues también al perder a sus hijos veía en ti esa filialidad, ¿no? Y creo que eso hizo que conectaran mucho más, ¿no? Incluso Exactamente. cuando terminaron, ¿tú seguías frecuentando a los papás cuando ella estaba en Cusco? Claro, claro que sí, siempre venía a visitar a Le llegó mí, a le comprar. llevaba regalo, le llevaba ensalada de fruta que le gustaba bastante y siempre le decía, ¿qué tal mamita? ¿Cómo está? ¿Cómo va la venta? Hijito, que esto, o sea, siempre, siempre ha estado el respeto ahí. O sea, el terminar la relación no implicó alejarte de los No, papás. no, más al contrario, siempre hemos conversado, siempre hemos estado en comunicación, siempre le he visitado. O sea, de esa parte sí se robó mi cariño. Qué bonito, ¿no? Que se dé esta Ajá. conexión de dos partes que a lo mejor necesitan una de la otra, ¿no?
en esta cercanía. ¿Y tu mamá no te decía que regreses con Gerson? ¿No te Sí, motivaba al a que principio sí. decir, bueno, pues no, yo lo quiero mucho y qué mejor si está contigo, va a estar mucho más cerca de que si no estuviera, ¿no? Sí, al principio sí, me decía, él es un buen joven, ¿por qué no te regresas con él, hija? Y me molestaba bastante lo que me decían. Em, Tal vez ella no sabía lo que realmente había pasado, lo que yo sentía y me molestaba que me pida eso, ¿no? Y que tenga una buena imagen de Sí, Gerson, ajá, sobre todo. ajá, y me molestaba eso, hasta que me fui a Cusco y ya no escuchaba esas cosas. Pero y como le digo, nos encontramos en esa comida, sus papás y mis papás, y creo que en ese momento yo me sentí, ya estaba libre de todas las cosas que me habían pasado. Como le dije, ya había sanado heridas, ya había superado todo y ¿por qué no empezar otra vez? ¿Viste una alternativa ahí? Ujú. Porque de ser mala persona no lo es. Tal vez, como todos, ¿no? Cometimos errores ambos y como yo ya lo había superado, ¿por qué no otra vez? Y entonces, ¿cómo retoman esta relación? Ha habido estas risas, este buen trato en esta comida entre las familias, Sí. pero alguien tiene que dar el paso de decir volvamos, ¿no? ¿Cómo fue esa Cuenta, historia? que cuenta. Ahora, te cuento. Sí, terminamos de comer todos Ah, ese mismo alegres, día. ajá, todos Ah, qué alegres rápidos y ustedes, la verdad. no No, volvimos, bien, ¿no? bien, bien. Y después se fueron sus papás de la casa y mis papás también salieron. Y yo, como estaba de visita, yo acostumbraba a estar en casa, me gustaba estar en casa y alguien toca la puerta. Y yo dije, ¿quién es? Y abro y la puerta y era él, pidiendo conversar. Ya, y desde me pidió para volver a ser amigos. Ah, amigos. Amigos. Y yo le dije, está Ya. bien. O sea, que ese fue el primer paso, Sí, la amigos. amistad. Yo ese día fuimos a pasear, y yo me fui también a Cusco y él venía cada cierto tiempo a Cusco. Y nos íbamos a pasear en Cusco, pero la amistad no duró bastante, ¿no? Fue más corta y ya. Retomaron. Ajá. O sea, bueno, para ir a Cusco, qué gesto bonito, Sí, ¿no? O sea, sí, que se tire todos los 5 horas que hay desde aquí hasta sí. Cusco y lo haga pues por una amistad Ajá. que luego pues, Sí, pues sí fue lindo porque también recuerdo que tenía campeonato en la empresa donde trabajaba y mis amigas lo conocían y bueno, a veces te dejas influenciar por las amigas. Oye, es chévere ese tu ¿cómo amigo, vas a ¿ah? decir que Es no, no? chévere, es bien alegre, es bien bromista. Ya pues, y a mí me parecía bien, ¿no? Su compañía en allá. Ok, ok. Mm, Bueno, entonces retoman otra vez la sí. relación después de 4 largos años de no estar Sí, pero comunicados. con más fuerza. Allá con más Yo le fuerza. dije las cosas bien claro. Dije, ¿sabes qué, Gerson? Yo estoy buscando esto y esto, o sea, una relación estable, con propósito, con este fin. Tú puedes dármelo bien, si no, entonces no me voy a Hasta aquí molestar. nomás. No me voy a molestar si tomamos caminos diferentes. Tal vez tú estás buscando una enamoradita más, entonces puedes seguir tu camino. ¿Era así? Yo ¿Era así? quiero casarme. ¿Tú quieres? Si quieres, bienvenido. Si no, ya pues. Ah, ok, ok, ok. Incluso pusiste el matrimonio Ya para así, darle seriedad a la situación. sí, porque, no sé, yo ya estaba en esa etapa de querer eso. Tu amor. ¿Corroboras la versión, Gerson? Primero, primero sí, ya quería algo más formal. Ya. Como ya habíamos pasado ya por la etapa de enamoramiento, o sea, ya quería algo más formal. Y también quería casarse. O sea, Ok, ya pero, o sea, regresan después de 4 años y ¿cuántos años de enamorado están antes de casarse? ¿O dura este segundo enamoramiento? un año. Y de ahí se casan. Ujú. Ah, ok, ya, ya, continúa, Gerson, por favor. Un año y eso fue en diciembre. Y apenas
casamos. Claro, nos casamos y tuvimos primero el enamoramiento fue corto, de ahí fue el noviazgo y de ahí llegamos para el matrimonio. Pasaron por el noviazgo. Sí, fue corto también porque ya como ya nos habíamos conocido bastante tiempo como familia, ya habíamos entablado, digamos, conversaciones más serias, ya habíamos tenido las cosas más claras y ambos queríamos las cosas bien claras y ahí se propuso pues el matrimonio. Compártanos un poquito estas etapas. ¿Qué diferencia hay entre enamoramiento? ¿Qué diferencia hay entre noviazgo? Porque a veces podemos asumirlo como que son la misma cosa, ¿no? Y en una relación a lo mejor, incluso ahora he visto, no sé si ustedes habrán vivido ese término, pero que están en una amistad exclusiva, digamos, ¿no? Que es previo al enamoramiento, ¿no? O sea, como que son amigos, pero mucho más cercanos en un posible deseo de luego ser enamorados. Pero cuéntenos ustedes, ¿qué diferencia ponen entre ser enamorado y ser novios? ¿Cuál es el punto ahí diferente? Bueno, lo que nos ha pasado es que enamoramiento es, creo que se podía terminar y no pasaba nada. Ya, pues tú seguías con tu vida y yo. Menos serio, Ujú. digamos. En cambio, en el noviazgo ya hay un compromiso. Hay un compromiso que o estás con esa persona con un fin, con un objetivo, que es el casarte. Ah, o sea, es, digamos, el tiempo que dura esta pedida de mano hasta que llegue el matrimonio. Sí. ¿Y ha habido hay una presentación de papás en ese campo? ¿O la presentada de la familia al enamorado, al novio, es una cosa irrelevante en una relación que se puede hacer en cualquier momento de... Bueno, yo le he presentado a Gerson cuando éramos enamorados, porque de hecho que mis papás querían saber con quién salía a jugar vóley o quién me invitaba a salir los sábados. Mi papá más que todo, ¿quién es esa persona? Y pues yo le presenté como mi enamorado. Mucho antes, ¿no? De ser novios. ser novios? Pero cuando les comentamos que somos novios y nos queríamos casar, sí, hubo una reunión y ellos pues se pusieron felices de que formalicemos de esa forma. Ah, o sea, para ser novios Claro. convocaron a la familia. Sí. Cuéntanos un poquito eso, ¿cómo? O sea, ¿es hacer una pedida, algo así? Claro. Con los papás, solicitar ya tener una vida juntos. Cuéntanos un poquito, Gerson, ¿cómo fue? Creo que el varón tiene mucho más peso en tiene que ser el que da los pasos, ¿no? Culturalmente hablando. Sí, tienes razón, padre. En esta etapa fue como conversamos con mi esposa en ese entonces, dijimos, no, tenemos que hacer algo más formal. Entonces yo invité a mis papás, Ya. mi esposa invitó a sus papás y hubo una comelona en ese entonces. Todo fue con Sí, comida todo entra con y un todo plato fue, ahí. y como era de costumbre juntarnos, o sea, era algo Común, digamos. algo ya común, era familiar. pero entre no se sabía el ustedes. por qué. Claro, esa era la sorpresa. Claro, esa era la sorpresa del pastel, entonces. Ahí es donde, porque siempre teníamos esa comunicación con ellos, o sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo les decimos? Pero más antes nosotros, en un pacto de dos, nosotros ya nos habíamos casado simbólicamente con dos anillitos que iba a ser duradero, porque ya de acá empieza y empieza ya lo formal. O sea, ahí fue nuestro primer noviazgo, con unos anillos que dimos un pacto entre los dos y era un corazoncito bien bonito. Y de ahí ya decidimos hacer partícipes a los papás. Y entonces se pusieron muy contentos porque como fue tan corto el enamoramiento, después pasamos al noviazgo y después ya nos decidimos casar y fue un matrimonio espectacular. Porque no solamente, No lo dudo. no solamente nos casamos nosotros, tuvimos triple matrimonio. Ay, creo que sí, ¿no? Fue una alegría para nuestras familias.
O sea, fue un reventonazo por lo que veo. O sea, ha sido Exacto. 3 matrimonios, entonces ha sido un fiestón. Y creo que los 3 matrimonios era de la familia, ¿no? Miembros de la familia, Sí, coincidieron. mi hermana y mi cuñado. Y tu cuñado, ¿no? Sí, es que ellos se enteraron que nos íbamos a casar y mi cuñada, recuerdo que se acercó y me dijo, Ashley, felicidades, te vas a casar, me dijo. Sí, Ruth, gracias. Y me dijo, ¿te puedo pedir algo? Y no sé, yo también quisiera casarme. Y, y cómo, cómo le digo que no, conmigo no, tú aparte. Y le dije, entonces casémonos, pues, le dije. ¿De Las- verdad? Me ya. dijo. ¿De verdad? ¿Aceptarías eso? Me dijo. Y le dije, sí, ¿por qué no? Y ahí empezó todo. Y ahí comenzaron los preparativos. Ujú, y pensé pues que mi hermana también ya tenía años conviviendo con mi cuñado. Y le dije, Julie, me voy a casar. ¿Sabes qué? Fabricio también se va a casar conmigo. ¿Tú no quieres casarte también y formalizar? Y me dijo, de verdad, hermana. Y creo que ellas pensaban otra cosa, pero yo más pensaba en la alegría, ¿no? Que iba a significar para nuestras familias. En Y formalizar. me agradeció y dijo que sí, también me gustaría. Y se pusieron las pilas, todos nos pusimos las pilas, él más, ¿no? Más que todo. Estoy emocionado. Y ya, y nos casamos. Y antes del matrimonio, ¿ustedes llegaron a convivir antes del matrimonio? Porque solo llega a pasar un año de que retoman la relación, ¿no? Y Eh, son novios. yo vivía en Cusco. Ujú. Yo vivía en Cusco y cuando me vine aquí, sí. Ya decidieron vivir juntos. Sí. ¿Cómo fue ese paso? Porque es un paso en que tú ya te desprendes de los papás, ¿no? Decides enrubar juntos una nueva historia, es una nueva emoción y al final también, o sea, la emoción se acaba porque al convivir también uno ya tiene nuevas perspectivas de la persona a quien ama, ¿no? Sí, es una realidad. Pero Es ¿cómo real. dieron el paso? A ver, primero cuénteme, ¿cómo dieron el paso para convivir, para estar juntos? Primero yo hablé con mis papás. Papá, yo voy a ir a vivir a Quillabamba y si voy a ir, voy a ir a vivir con Gerson. Pero Eh, ustedes ya lo habían hablado sí, cuando tenían las mm, comunicaciones de que querían estar juntos. sí, sí, como ya teníamos esos planes, esa emoción de casarnos, decidimos hacer eso, vivir, vivimos en la casa de mi suegro. Fue una realidad que al principio no me chocó bastante, porque vivir allá sola, independientemente, ah, haciendo todo sola y después aquí, ay, no, sí, me chocó bastante. Pero el primer momento era una ilusión porque iban a estar juntos, ¿no? Claro, Verse 24 horas, ¿quién no quiere hacer eso con su enamorado o con su enamorada, ¿no? sí, pero sí, de hecho que era emocionante, era muy feliz, pero ¿cómo le explico? A veces no es lo que tanto imaginas. Acciones quitan pasiones, dice en una frase. Y ahí le habrá chocado peor. A ver, sincérate, por favor. Yo la purita verdad, no es que me ha chocado, sino que primero dentro del vientre estaba un angelito, ya estaba embarazada. Ah, ya estabas embarazada. Ya estaba embarazada. Primero veía que su trabajo era muy agotante, porque prácticamente a horas manejaba moto y tenerlo en casa era más seguro. Y la ilusión de ser padre, eso es lo que más me motivaba. O sea, no era el cambio, era la ilusión de ser padre, de que está llevando a alguien dentro de su barriga, dentro de su vientre, y eso fue la mayor motivación.
Para el convivir. para el convivir, Convivir. exactamente. ¿Cuánto tiempo convivieron? Mm, Antes del matrimonio me refiero, ¿no? sin No, menos, unos 3 meses. 3 meses, 4 meses. O sea, el matrimonio ya estaba planificado Ya ya. estaba Ya tenía planeado. fecha y todo. Ya. Ah, ok, ok. O sea, yo a ella misma le dije, a un 2 de diciembre del 2017 nos casamos. Y ahí es donde me puse pilas, Recuerdo que tenía una moto Tornado Ya. y me dijo, lo voy a vender. Y yo dije, ¿de verdad? Le dije. Y me dijo, sí. Y un día dijiste que ya lo he vendido. Y me hizo ver el dinero. Pero para el matrimonio. Sí, ese dinero va a ser destinado para el matrimonio. Uy. Uy, yo me sentí feliz, porque eso era una prueba, ¿no? De que sí anhelaba casarse. ¿Qué hombre se desprende le gustaba manejar moto, le gusta? Me emocioné bastante cuando hice. Qué renuncia, ¿no? Qué renuncia, Gerson. Sí. es que era tu moto, era, También estabas emocionado, ¿no? Por sí, eso, las era, mujeres era tenemos tu que ser moto. bien hábiles, Era cogerlos cuando están bien enamorados. Pero o sea, creo que al final todo esto va reflejando cómo en el fondo tenían unas intenciones de estar juntos, de casarse, y a veces creo que estos signos hacen ver que te ama la otra persona de verdad, porque el amor es recíproco, ¿no? O sea, uno tiene que dar gestos, uno tiene que recibir gestos de la otra persona, ¿no? Entonces, escuchando. qué bonito, o sea, qué bonito este deseo de preparar el matrimonio. Antes, una pregunta que no os penséis que es negativa, pero decían que venía un angelito ya en la relación. Y una de las cosas que a lo mejor en el noviazgo sucede, y no solo en el noviazgo, ¿no? Sino en las amistades por ahí, por allá, ¿creen que la intimidad es necesario para poder llegar al matrimonio después? ¿Ustedes vieron como algo importante? ¿Tenían que se gustaban y uno lo hace y luego se desvincula de la persona? ¿Y planificaron también el bebé? ¿Lo pensaron ustedes? El bebé fue planificado en todo momento. Fue deseado porque yo tenía algo que me ponía triste. El tema de mi mamá, 7 años, no había vivido mucho ese tema. Entonces yo quería un angelito para que esos momentos en que me ponga triste, lo cambiara con alegría. Entonces Ok, yo le tú conté querías a un ella, hijo. yo le conté a mi esposa y también accedió. Entonces por eso que planeamos y dijimos sí, demos. Y fue planeado, fue conversado, le dije a ella también, que ella también me dijo que sí, y ahí empezó todo. Claro, claro. Cuando estaba en Cusco en algún momento que vivía en Cusco, yo estuve sola ahí en Cusco y llegó un momento en que, no sé, me pasó que pensaba, ¿cuándo conoceré a una persona con quien hacer una familia? Porque siempre he soñado con eso. No sé si, no creo que todas las mujeres sueñen con eso, creo Claro. que ahora no. Ya no es común, sí. Ajá, pero yo sí. Siempre he deseado tener una familia, un hogar. eh, en un momento me sentí pensando un poco triste porque por quedar sola, por terminar sola. Era un temor Sí. interno. Ujú. Y así que, bueno, debo contarte, padre, que sí, en un momento yo le pedí a Dios que llegue un hombre a quien yo pueda ser feliz y quien pueda hacerme feliz también y con quien formar una familia. Claro. Y pasó el tiempo y, Y formaron la familia. sí, y qué mejor que con Gerson. O sea, pero a lo que voy es que entonces
el deseo era mutuo de tener hijos. Sí. O sea, no es que ustedes pensaron, bueno, vamos a vivir nuestra vida No de es que se nos ha jóvenes, de escapado, no, enamorados. no. Creo que en eso eh, hemos sido responsables, padre. No es que, ay, se me escapó y ¿qué vamos a hacer? Ya puede ser así, no. no, fue algo. Eh, y respecto a lo que usted preguntó sobre que si es importante, ahora que en el momento en que me encuentro, yo creo que no. Eh, pero nadie puede retroceder el tiempo, ¿cierto? Eh, yo creo que no, que esto se debería dar ya eh, cuando te hayas casado, cuando sientas de verdad que esa persona está dispuesto a superar todo contigo y no dar esto que es especial tan fácilmente. Tal vez alguien que no conozcas bien y no tengas la certeza de que va a estar junto a ti. Y de que te ama, ¿no? Sí, De que sobre te todo ama. eso. Porque al final, yo, miren, confesando a jóvenes, Mm, los jóvenes presentan una tendencia a la sexualidad, todo está sexualizado ahora. mm, Y uno tiene relaciones sexuales sin necesidad de amarse, no hace falta amar a la otra persona, ¿no? Es como comerte un sanguchito en la así. calle. Si te antoja algo, comes lo que quieras. Entonces, creo que Ah, se ha banalizado la sexualidad, ¿no? Y creo que es algo, es el culmen de una relación de amor. Es la materialización del amor que dos personas se deben tener, cosa que al final no debemos nosotros banalizar tampoco este acto, que es la mayor gloria en el matrimonio. sí. No en el matrimonio, pero bueno, ustedes han llegado a este punto de querer casarse y lo han hecho. Sí. 8 años ya van a cumplir, Ay, ¿no? sí, cómo pasa el tiempo, muy rápido. Yo también me pongo a pensar, en diciembre cumplimos 8 años y de verdad es para abrazarnos fuertemente porque las cosas que hemos pasado no ha sido fácil, pero ha sido eh, bueno llevarlo con él, pasar cada cosa que hemos superado de la mano de él De y sobre Dios, todo de Dios, de Dios. porque nosotros empezamos a ir a misa con más ganas porque sabíamos que teníamos que estar agarrados de Dios, sino quién sabe dónde estaríamos, tal vez separados, porque sí ocurrió pensamientos de separación en el transcurso. Bueno, muy bien, vamos a hablarlo de seguro con más amplitud. El tiempo nos ha ganado, ¿no? Creo que va a haber una segunda parte, tiene que haber una segunda parte de esta, porque nos hemos quedado en el matrimonio y del matrimonio para estos 8 años hay muchos temas de qué hablar también sobre el tema matrimonial. Ahora hemos tocado un poquito sobre el noviazgo, sobre la importancia de conocer a las demás personas, de generar un contacto emocional también, saber palpar a los demás. Pero bueno, creo que el tiempo se va corriendo, pero entonces cortamos este programa. Gracias, hermanos, por vernos, gracias por venir. Tenemos que retomar esta segunda parte y hablando ya de la carne del meollo que es dentro del matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, gracias por venir. Un mensajito a los chicos, ustedes que son una pareja joven, ¿no? Que tienen mucho que enseñarnos y mucho de lo que debemos aprender también de ustedes, que después de 8 años, pues, demuestran que, como yo lo digo siempre en los matrimonios que yo presido, que es posible amar para siempre. El matrimonio es el reflejo de que es posible amar para siempre, porque el matrimonio es para toda la vida y qué mejor que lo expresen jóvenes como ustedes, ¿no? Un mensajito para los que nos escuchan. A ver, bueno, para los jóvenes que están en la etapa de enamoramiento, yo les digo que abran bien los ojos, los oídos, que, que es la etapa donde eh, pueden decir sí y no fácilmente y no estar, a ver, involucrándose más de lo debido. Muy bien. ¿Tú, Gerson?
Yo para todos los jóvenes como yo, joven todavía, solamente les pido que se cuiden, se respeten y busquen personas que los ayuden, tanto para la persona que está al lado y para ti, porque siempre queremos jóvenes de bien, con la gracia del Señor. Muy bien, muchas gracias. Entonces nos vemos en el próximo programa. Hasta la siguiente. Chao, chao.